Cuando el mundo era solo piedra, cielo y fuego, antes de que los nombres existieran, antes de que la memoria pudiera escribirse en tablillas, hubo un tiempo en que el mundo era vasto y silencioso, un escenario recién abierto en el telón de la eternidad. La tierra respiraba a través de volcanes ardientes, el cielo se extendía infinito y bajo él la piedra lo era todo. Dureza, refugio, filo, permanencia. El fuego, que aún no era dominio humano, estallaba en relámpagos y rugía en los cráteres, iluminando noches sin dueño. Imagina ese paisaje. Un horizonte donde el sol nacía sobre montañas de roca desnuda y se ocultaba tras llanuras interminables, donde el viento golpeaba la piel como un recordatorio de fragilidad y la lluvia arrastraba la esperanza de un mañana incierto. Ese fue el escenario primordial de la Edad de Piedra, cuando la humanidad aún no era más que un suspiro entre bestias gigantes y fuerzas incontrolables. En aquel mundo, los sonidos eran distintos. El rugido de los ríos no competía con voces humanas, solo con el crujir de ramas bajo pies temblorosos. La noche era un abismo negro, punteado de estrellas que nadie comprendía, pero que despertaban en los corazones un asombro inexplicable. Y la piedra fría y eterna estaba allí, observando, aguardando. Fue ella el primer espejo, el primer arma, el primer misterio, porque antes de que el hombre aprendiera a nombrar su entorno, ya intuía que en esos fragmentos sólidos de la tierra habitaba un poder. Los relatos que hoy alcanzan nuestros oídos, grabados en fósiles, en restos de carbón, en huesos gastados por el tiempo, son como susurros de aquella época. Nos dicen que los primeros seres que caminaron erguidos no tuvieron templos ni palacios. Su altar fue la montaña, su techo la bóveda celeste, su temor las fauces del león de las cavernas. Cada día era un enfrentamiento con lo desconocido y cada noche un acto de fe en que el amanecer volvería. El mundo era piedra, cielo y fuego, pero también era hambre, miedo y esperanza. Esa trinidad de fuerzas moldeó los primeros pasos de la humanidad. Fue en ese crisol salvaje donde la chispa de la conciencia comenzó a arder. Entre rocas golpeadas y manos temblorosas surgieron los primeros gestos de invención. Aún no había palabras, pero sí miradas. Aún no existía la historia escrita, pero ya latía la memoria en cada huella sobre la arena húmeda. Y fue allí, en ese escenario de crudeza y maravilla, donde algo comenzó a despertar. No solo la lucha por sobrevivir, sino también la intuición de que había un propósito oculto en el universo. La piedra que podía matar también podía salvar. El fuego que podía devorar también podía proteger. El cielo que parecía indiferente también ofrecía señales. Ese fue el inicio de todo. Un comienzo sin testigos ni crónicas, pero con la grandeza silenciosa de lo irreversible. Porque cada chispa de relámpago, cada erupción volcánica, cada cueva encontrada como refugio, preparaba el escenario para lo que vendría, la aparición del ser humano como protagonista de una historia que no ha terminado. La Edad de Piedra no fue un instante congelado, sino un amanecer largo, lento, lleno de incertidumbre. Un tiempo en el que la naturaleza era reina y el hombre apenas un aprendiz, un invitado al banquete feroz de la existencia. Y así, entre sombras y relámpagos, se abrió la primera página de nuestra historia. El mundo estaba listo. La tierra ofrecía materia, el fuego enseñaba respeto, el cielo susurraba preguntas. Faltaba aún la chispa definitiva, aquel que se atreviera a mirarse distinto, a saberse algo más que un animal. Porque en medio de la roca y el silencio, pronto, muy pronto, nacería el primer ser humano. El despertar del primer ser humano. Hubo un amanecer distinto,
Un instante en el que la naturaleza, sin anunciarlo, moldeó algo irrepetible. Entre bestias colosales y cielos inmensos, un ser se irguió sobre sus dos pies y respiró de otra manera. No era solo carne y hueso, era la primera chispa de lo que llamaríamos humano. Su mirada, temblorosa y curiosa, recorrió un horizonte que hasta entonces había pertenecido a otros. Y en esa mirada, profunda, frágil, luminosa, nació una pregunta que la Tierra jamás había escuchado. ¿Quién soy yo? El despertar del primer ser humano no fue un grito, fue un silencio ensordecedor, un suspiro que lo cambió todo. Imagina ese instante, la hierba mojada por el rocío bajo los pies desnudos, el viento azotando la piel, los sonidos de aves, insectos y depredadores retumbando en un mundo salvaje. Era un escenario en el que cada sombra podía significar la muerte, pero también la promesa de algo nuevo. Allí estaba, al borde de una transformación que ni siquiera comprendía. Su cuerpo, aún parecido al de los animales que lo rodeaban, escondía una mente que comenzaba a despertar a otra dimensión, la conciencia. Y con ella llegaba un arma invisible, más poderosa que colmillos o garras, la capacidad de recordar, de imaginar, de planear. Los restos fósiles, dispersos en cuevas y llanuras, son los testigos mudos de ese comienzo. Dicen que hace millones de años, los primeros homínidos se levantaron con torpeza, se tambalearon, pero no cayeron. Ese gesto simple, ponerse de pie, fue el primer desafío al orden natural. El suelo dejaba de ser su único horizonte. El cielo, antes lejano, se convirtió en un techo cercano y prometedor. El corazón palpitaba con fuerza, la respiración se aceleraba y aunque no había palabras, ya existía una voz interior que empujaba hacia adelante. Esa voz era la conciencia de ser algo más que instinto, pero el despertar no fue dulce, fue un nacimiento en medio del miedo. El humano primitivo escuchaba rugidos en la noche y no tenía garras para responder. Veía huellas gigantescas en el barro y sabía que su fragilidad podía acabarlo en segundos. Sin embargo, dentro de esa debilidad surgió la mayor fortaleza, la necesidad de unirse, de pensar, de buscar refugio en algo que no fuera solo el azar. El fuego aún no era suyo, pero el instinto de que había otra manera de sobrevivir ya palpitaba. Esa intuición, invisible pero insistente, marcó el inicio de la humanidad. Cada gesto era descubrimiento. Cada piedra tomada con la mano era una posibilidad. Cada rama rota en el suelo era un experimento. El despertar del ser humano no fue un momento único, sino una cadena de pequeños milagros. El primer paso erguido, la primera mirada al cielo, el primer gesto de protección hacia otro de su especie. Allí empezó a latir lo que después llamaríamos amor, miedo, comunidad, lenguaje. Porque en el silencio del bosque, un ser tembloroso comenzó a comprender que no estaba condenado solo a morir, sino también a crear. Y así, lo que comenzó como una criatura débil entre depredadores, empezó a transformarse en protagonista de la historia de la Tierra. La naturaleza lo había dado a luz, pero ahora ese hijo indómito intentaba emanciparse, reclamar un espacio propio. Fue un despertar lento, lleno de dudas, pero definitivo. El ser humano había abierto los ojos y jamás volvería a cerrarlos. Lo que vino después fue inevitable. Si podía mantenerse erguido, si podía observar con otros ojos, entonces también podía imaginar. Y de esa imaginación surgiría algo aún más revolucionario, la capacidad de transformar el mundo con sus propias manos, porque el hombre que despertó en un paisaje de piedra y cielo no se conformó con mirar. Pronto aprendería a crear las primeras herramientas que abrirían el futuro. Las herramientas que abrieron el futuro. El amanecer humano no se consolidó con un rugido, sino con un golpe seco sobre la piedra. Imagina la escena.
Un ser primitivo, de manos ásperas y mirada expectante, toma un fragmento de roca y lo estrella contra otra. El sonido metálico resuena en el valle, un eco extraño que ningún otro animal había producido con intención. Y en ese instante del choque nacen astillas filosas, aristas cortantes que brillan bajo la luz del sol. No era un simple accidente, era el primer acto consciente de invención. Aquella piedra transformada se convirtió en un filo, y ese filo fue el inicio de un futuro distinto. Hasta entonces, la naturaleza dictaba sus reglas sin oposición. Garras, colmillos y velocidad eran el lenguaje del poder, y el hombre estaba en desventaja. Pero con una piedra tallada en sus manos, su vulnerabilidad comenzó a torcerse en astucia. Esa herramienta rudimentaria le permitió desgarrar carne, romper hueso para alcanzar la médula nutritiva, cortar ramas para improvisar lanzas. La piedra se convirtió en extensión de sus dedos, en promesa de dominio. Allí nació la idea de que el mundo podía ser modificado por voluntad humana, que el destino no estaba grabado solo en los ciclos del sol y la luna. Los vestigios arqueológicos nos muestran que este despertar tecnológico fue lento pero constante. En riberas y cavernas se encuentran hachas de mano, cuchillas improvisadas, raspadores que dejaron su huella en pieles curtidas y huesos trabajados. No eran objetos bellos, eran gritos de supervivencia en forma de mineral. Cada herramienta era también un símbolo, un recordatorio de que la inteligencia podía vencer al instinto. Y así, el hombre aprendió que la piedra no solo era refugio o amenaza, también podía ser aliada. Pero la herramienta fue más que un utensilio, fue un espejo de la mente. Cada nuevo diseño revelaba una capacidad creciente de imaginar el futuro. No se trataba solo de cortar carne, sino de prever la necesidad de hacerlo. No era solo desgarrar piel, sino proyectar que esa piel podía abrigar contra el frío. La piedra afilada enseñó al hombre a mirar más allá del presente inmediato, y con esa mirada nació algo aún más poderoso, la semilla de la cultura. Sin embargo, la creación de herramientas también trajo consigo un quiebre. Con ellas, el hombre se separó para siempre de los otros animales. Ya no dependía solo de la fuerza de sus músculos ni de la velocidad de sus piernas. Había descubierto un poder invisible, la técnica. Esa separación lo lanzó hacia un camino de independencia, pero también de responsabilidad. Porque quien tiene el poder de transformar la materia, tiene también el peso de usarla para sobrevivir o destruir. El golpe de piedra contra piedra fue, en realidad, un llamado a un destino mayor, un llamado a inventar, a imaginar, a dominar el tiempo. Porque con cada filo creado, el hombre tallaba también su futuro. La edad de piedra no era ya solo una época, era el inicio de una revolución silenciosa que cambiaría para siempre el curso de la existencia. Y junto a esas herramientas primitivas, pronto llegaría otra conquista aún más luminosa. El dominio del fuego, la chispa que convertiría la oscuridad en hogar. Fuego, cuevas y las primeras formas de hogar, en un mundo gobernado por la oscuridad de la noche y el rugido de los depredadores, hubo un instante en que el hombre descubrió un aliado inesperado. El fuego no lo inventó. Al inicio solo lo contemplaba a lo lejos, temblando entre el miedo y la fascinación. Eran los relámpagos los que lo encendían sobre los árboles. Eran los volcanes los que lo escupían con furia. Llamas salvajes que iluminaban el bosque y dejaban tras de sí ceniza y silencio. Pero un día una chispa fue retenida, cuidada como un tesoro, y allí nació la revolución más íntima de la humanidad, la conquista de la luz. Imagina esa primera hoguera en medio de una cueva, el humo ascendiendo lento hacia la roca húmeda, las llamas danzando como espíritus rojos y dorados, el calor envolviendo cuerpos que antes se helaban bajo la intemperie.
El fuego transformó la noche en refugio, el miedo en vigilia compartida, la cueva en hogar. Los ojos, antes atentos a cada sombra, comenzaron a descansar bajo aquel resplandor, y el corazón, por primera vez, conoció algo parecido a la seguridad, porque junto al fuego no solo se cocinaban raíces y carne, junto al fuego nacía la idea de pertenencia. Las cuevas, que antes eran solo grietas oscuras, se convirtieron en el primer santuario. En sus paredes resonaban los pasos de hombres, mujeres y niños, mientras las hogueras iluminaban gestos de cuidado, manos que compartían alimento, miradas que se reconocían en la penumbra. Allí se fundó el germen de la comunidad, la reunión alrededor de las brasas, el relato compartido en silencio, el calor como símbolo de unidad. El fuego no solo espantaba fieras, también reunía almas. Y sin embargo, el dominio de esta fuerza no estuvo libre de tragedias. El fuego, mal cuidado, devoraba chozas improvisadas, quemaba bosques enteros y recordaba al hombre su fragilidad. Era aliado y enemigo, padre y verdugo. Ese contraste marcó a los primeros humanos con una lección eterna. Lo que da vida también puede arrebatarla. De esa tensión nació el respeto, casi sagrado, hacia la llama. Cuidarla era más que una tarea práctica, era un ritual. Transmitirla de generación en generación se volvió una herencia vital, un puente entre el pasado y el futuro. Pero lo más profundo ocurrió en lo invisible. El fuego encendió algo dentro del hombre mismo. Frente a las llamas surgieron los primeros relatos, no con palabras aún, sino con gestos, sonidos, imágenes proyectadas por las sombras en la piedra. Allí, entre brasas, nació la memoria compartida, el eco de una cultura que comenzaba a respirar. El fuego, la cueva y el calor no eran solo recursos, eran símbolos de lo humano, el inicio de lo que después llamaríamos hogar. El quiebre había llegado. Ya no eran criaturas solitarias vagando en un mundo inmenso. Eran grupos que compartían la vida alrededor de un centro de calor y luz. El fuego se convirtió en el corazón de la tribu y la cueva en su cuerpo protector. Y así, de la oscuridad absoluta nació la primera chispa de civilización. Pero lo que aún faltaba era más profundo. Antes de poder nombrar lo que sentían, antes de tener palabras, los humanos comenzaron a crear un lenguaje hecho de sonidos, miradas y silencios. Un lenguaje que prepararía el alma para hablar. El lenguaje antes de las palabras, antes de que las lenguas articularan sílabas, antes de que existiera un yo y un tú pronunciado, el ser humano aprendió a comunicarse con aquello que no se escribe, con gestos, con miradas, con sonidos que nacían más del corazón que de la garganta. Fue un lenguaje silencioso, nacido de la necesidad y del miedo, pero también del deseo de compartir, porque en la soledad ningún hombre podía sobrevivir. Fue en la unión donde se abrió la puerta de la continuidad, y en esa unión, el lenguaje fue el puente invisible. Imagina a un grupo de cazadores reunidos en la penumbra de una cueva, señalando con el dedo la dirección de la presa, dibujando con las manos la forma de un animal que acechaban, imitando su rugido para advertir a los demás. Ese gesto simple era palabra en potencia, un acuerdo tácito que salvaba vidas. Los gruñidos, los chasquidos, los tonos de voz se volvieron códigos. Cada sonido distinto significaba hambre, peligro, descanso, alegría. Y aunque no eran palabras aún, eran el esqueleto de la conversación futura. Los arqueólogos y etnógrafos dicen que este lenguaje primitivo no solo estaba en la boca, habitaba en los cuerpos. El movimiento de las manos, el arqueo de las cejas, el ritmo de los pies al golpear la tierra. Era un idioma de carne y hueso, un idioma que nacía del instinto, pero que crecía bajo la sombra de algo más profundo.
la conciencia de que otro podía comprenderte. Esa revelación transformó la vida humana. Ya no era solo un individuo enfrentado al mundo, era un ser capaz de compartir su experiencia, de transmitir una emoción, de pedir ayuda. El fuego, testigo de estas primeras conversaciones, iluminaba más que cuevas. Iluminaba significados. En su resplandor se aprendía a distinguir la risa del llanto, el silencio de la advertencia. Ese lenguaje sin palabras abrió la puerta a los primeros acuerdos, a los primeros rituales de caza, a las primeras alianzas entre clanes. Porque antes de inventar la palabra nosotros, el hombre ya lo vivía, ya lo sentía en su piel. Y así, la comunicación se convirtió en una herramienta tan vital como la piedra tallada o la llama encendida. Pero este despertar no fue solo práctico, también fue espiritual. Al gesticular hacia el cielo estrellado, el hombre compartía preguntas, compartía misterios. El gesto de levantar las manos, de señalar un trueno, de imitar el rugido de un dios invisible, fue la raíz de los símbolos. Y de esos símbolos nacería el mito, la fe, el relato. El lenguaje sin palabras era el preludio del arte y de la memoria, el campo fértil donde germinarían canciones y rezos. Fue el nacimiento del alma colectiva. Y así ocurrió el quiebre. Lo que antes era mera supervivencia se transformó en cultura. El ser humano comprendió que no estaba condenado a guardar todo dentro de sí. Podía entregarlo, podía multiplicarlo en el otro. Esa certeza fue más poderosa que el filo de cualquier hacha, porque donde hay comunicación, hay posibilidad de unión, de transmisión y de futuro. El silencio dejó de ser absoluto. Había nacido un puente invisible entre los hombres. Y de ese puente surgiría el siguiente paso, la primera forma de arte grabada en las entrañas mismas de la piedra. Pinturas que eran lenguaje eterno, murales donde el alma se atrevía a hablar sin palabras. Pinturas en la roca y el alma del arte, en las profundidades húmedas de una cueva, donde el fuego proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. Algo extraordinario ocurrió. La primera chispa del arte humano. Antes de que existieran templos, antes de que las palabras tomaran forma, hubo manos que, manchadas de pigmentos naturales, comenzaron a trazar en la roca figuras de bisontes, ciervos, caballos y símbolos incomprensibles, imágenes que eran más que dibujos. Eran un alma que se atrevía a hablar en silencio. La piedra, fría y eterna, se convirtió en el primer lienzo. Los colores provenían de la tierra misma, ocres arrancados de minerales, rojos intensos de la arcilla, negros de carbón quemado. Con ellos, el ser humano transformó la oscuridad en relato. Aquellas figuras no eran simples adornos, eran mensajes, eran memoria, eran rituales. En cada trazo había una intención, en cada silueta un eco de la vida diaria y de los sueños nocturnos. Porque pintar no era solo representar lo visto, era invocar, era atrapar lo invisible, era unir lo real con lo sagrado. Los arqueólogos dicen que estas pinturas podían tener fines de caza, que eran súplicas o conjuros para asegurar alimento. Pero basta contemplarlas para entender que había algo más, una necesidad interior de dejar huella, de decir, estuve aquí cuando aún no existía escritura. Eran voces petrificadas, gritos de asombro ante el misterio de la existencia. Allí, entre pigmentos y figuras, nacía la primera forma de trascendencia, el deseo de que el tiempo no borrara lo vivido. Imagínalo, un grupo reunido alrededor de las llamas, observando cómo uno de los suyos pintaba sobre la roca la silueta de un animal imponente. Los niños, con ojos abiertos, miraban cómo del muro emergía la vida misma. Los mayores guardaban silencio, reverentes, como si asistieran a un acto divino. Y tal vez lo era, porque en ese gesto de pintar, el hombre no solo sobrevivía,
Comenzaba a crear un mundo paralelo, un espacio simbólico donde todo podía tener un significado nuevo. El arte era, en esencia, el nacimiento de la imaginación compartida. Pero este despertar trajo también un quiebre. El ser humano ya no se conformaba con vivir en el presente inmediato. Al grabar en piedra lo que había visto o soñado, rompió las cadenas del instante y creó memoria. Dejó constancia de su paso, de su lucha, de su fe. Ese acto lo separó para siempre del silencio de los animales. Ya no solo cazaba, ya no solo temía, también soñaba con dejar rastro. En las pinturas de las cavernas nació lo humano como lo entendemos hoy, un ser que busca sentido. Y aquellas huellas, aunque silenciosas, aún nos hablan. Miles de años después, seguimos entrando en cuevas y observando bisontes, manos pintadas, símbolos ocultos. Seguimos preguntándonos qué querían decir, qué sentían, qué temían. Y en ese misterio entendemos que el arte fue el primer puente entre el individuo y lo eterno. Un lenguaje que no se desvanece, un testimonio que todavía nos conmueve. Porque en esas paredes se grabó lo más íntimo del alma, la necesidad de comunicar lo inexplicable. De las piedras pintadas nació algo nuevo. La vida dejó de ser solo caza y miedo. Comenzó a ser también rito, símbolo, comunidad. Y ese espíritu de unión se haría más visible cuando, más allá del arte, los hombres y mujeres comprendieron que juntos podían sobrevivir mejor. Así surgieron los primeros lazos, tribus, familias y rituales que darían forma al corazón de lo humano. Los primeros lazos, tribus, familias y rituales. En un principio, el ser humano era apenas una sombra solitaria en un mundo inmenso y hostil, pero pronto comprendió una verdad que se volvería fundamento de su existencia. Solo no podía sobrevivir. El hambre, el frío, los depredadores, todo parecía insuperable para un individuo aislado. Y así, casi como un instinto más fuerte que el miedo, surgió la unión. Primero fueron 2, luego 3 y después decenas que se reunieron alrededor del fuego. De esos encuentros nació lo que llamaríamos tribu, el primer tejido social de la humanidad. La familia primitiva no era como la conocemos hoy, pero ya llevaba en sí la esencia del cuidado. La madre protegía al hijo, el hijo daba continuidad al grupo, el anciano transmitía la memoria de lo vivido. Cada cual tenía un lugar, un rol vital en el engranaje de la supervivencia. En aquellas pequeñas comunidades se gestaba la primera forma de orden. Hombres que salían a cazar, mujeres que recolectaban raíces y frutos, ancianos que enseñaban a distinguir el cielo y la tierra, niños que aprendían jugando con piedras y palos. Era un ciclo sencillo, pero cargado de un profundo sentido de pertenencia. Y junto con la unión nacieron los rituales. En un mundo donde la muerte acechaba en cada esquina, la vida comenzó a rodearse de símbolos que la protegieran. El rugido de un animal podía ser imitado en círculo, como un conjuro antes de la caza. Un hueso tallado podía convertirse en talismán. Una danza bajo la luna podía ser súplica o agradecimiento. Los rituales eran el lenguaje del alma colectiva, una forma de darle orden a lo inexplicable. No eran adornos, eran necesidad. El intento humano de domar lo incontrolable a través de la fe compartida. Imagina esas primeras ceremonias. Hombres y mujeres alrededor de la hoguera, golpeando palos contra el suelo, entonando sonidos repetitivos que marcaban un ritmo hipnótico. Los niños observaban, aprendiendo que aquel gesto no era juego, sino un pacto con lo invisible. Porque ya en esos tiempos lo sagrado comenzaba a nacer. El rayo, la luna, el río, todo era fuerza misteriosa y había que rendirle respeto. La tribu no solo compartía alimento, compartía también miedo, esperanza y creencia. Pero en esa unión apareció un quiebre decisivo.
el individuo dejó de pertenecerse solo a sí mismo. Ahora formaba parte de un todo mayor. Su vida ya no era solo suya, estaba entretejida con la de los demás. La tribu ofrecía protección, sí, pero también imponía reglas invisibles, solidaridad, lealtad, obediencia a costumbres que se volvían sagradas. Ese fue el primer paso hacia el mundo social que conocemos hoy. La renuncia parcial a la libertad absoluta en nombre de la seguridad colectiva. De esa fusión de familia, tribu y ritual nació lo humano en su dimensión comunitaria. Allí, en los gestos compartidos, se fundó la raíz de todas las sociedades que vendrían después. Y en esa raíz estaba también la semilla de un nuevo estilo de vida, porque juntos no solo podían sobrevivir mejor, también podían organizarse para cazar, para recolectar, para moverse. Así, de la unión espiritual y social, surgiría un modo de vida que marcaría toda la edad de piedra, el de los cazadores y recolectores, siempre en movimiento, siempre siguiendo el pulso de la tierra. Cazadores, recolectores y la vida en movimiento. El latido de la edad de piedra fue el movimiento. Nada era fijo, nada era permanente. El hombre y la mujer primitivos eran hijos de la tierra, y como ella cambiaba, ellos también cambiaban. El ciclo de las estaciones, la migración de los animales, la maduración de los frutos, todo dictaba su rumbo. Allí, en ese ir y venir constante, se forjó el estilo de vida de los cazadores y recolectores. Siempre en camino, siempre atentos, siempre dependientes del ritmo salvaje de la naturaleza. Imagina una mañana en las llanuras. La tribu despierta con el sol aún bajo, el frío mordiendo la piel y el humo de la hoguera apagándose lentamente. Los hombres se preparan con lanzas de piedra y palos endurecidos al fuego, los cuerpos tensos, los ojos agudos, siguiendo huellas frescas en el barro. La caza no era aventura, era cuestión de vida o muerte. Un ciervo cazado significaba alimento para días. Una jornada sin presa podía traer hambre y debilidad. En cada movimiento del brazo, en cada respiración contenida antes del lanzamiento de una lanza, se jugaba la supervivencia de todos. Las mujeres, acompañadas muchas veces por los niños, recorrían los alrededores buscando raíces, semillas, frutos silvestres. Conocían las plantas, sus olores, sus riesgos, su poder para sanar o envenenar. Eran guardianas de un saber silencioso, transmitido de generación en generación. En sus manos la tierra ofrecía sustento. En sus canastos improvisados el bosque entregaba vida. El trabajo era arduo, pero era también comunidad, un acto de cuidado que sostenía a la tribu en equilibrio con el entorno. La vida en movimiento forjaba cuerpos resistentes y almas atentas. Dormían donde podían, cuevas, chozas improvisadas, bajo estrellas que brillaban como misteriosos ojos en la noche. El descanso era ligero, porque el peligro siempre acechaba. Y sin embargo, había en esa vida nómada una libertad indescriptible. Ningún lugar era cárcel, ningún horizonte estaba cerrado. Todo era territorio posible, todo era camino. El cazador y el recolector vivían en un pacto íntimo con la naturaleza. Ella les ofrecía alimento, pero a cambio les exigía respeto, paciencia y sacrificio. Pero este modo de vida no estaba exento de fracturas. Una caza fallida podía llevar a la desesperación. Una enfermedad en medio del camino podía diezmar a un grupo entero. Un invierno duro podía convertir la esperanza en tragedia. Y aún así, en medio de la incertidumbre, la tribu mantenía el movimiento. Aprendía a leer las señales del cielo, a seguir las migraciones, a guardar en la memoria dónde brotaban los frutos o dónde corrían los ríos. Esa memoria colectiva era su mayor mapa, su brújula invisible. El quiebre de este estilo de vida nómada llegaría más tarde, cuando el ser humano descubriera que podía domesticar la tierra, sembrar y cosechar, detener el andar infinito.
Pero antes de esa revolución, durante miles y miles de años, los cazadores y recolectores fueron el corazón de lo humano. Y en ese corazón latía algo más que necesidad. Latía la gratitud hacia la tierra, el respeto al ciclo de la vida, la certeza de que cada día era regalo y batalla. Una certeza que preparó el terreno para el siguiente salto, el descubrimiento de la agricultura, cuando la humanidad aprendería a enraizarse en la tierra y dejar atrás la eterna marcha. El descubrimiento de la agricultura. Durante incontables generaciones, el ser humano había caminado sin detenerse, siguiendo a los animales, persiguiendo estaciones, confiando en la tierra generosa pero impredecible. Y entonces, en algún punto silencioso de la historia, ocurrió una transformación que cambiaría para siempre el rumbo de nuestra especie, el descubrimiento de la agricultura. Fue un hallazgo lento, casi accidental, pero tan profundo que marcó el inicio de una nueva era. Allí, entre manos rudas y suelos fértiles, el hombre comprendió que no solo podía tomar lo que la tierra ofrecía, podía también sembrar, cuidar y esperar. Y en esa espera nació el tiempo humano. Imagina la escena. Un grupo de recolectores observa cómo de las semillas olvidadas en el suelo brotan brotes verdes tras las lluvias. Al principio fue asombro, luego curiosidad, después intuición. Si la tierra podía devolver aquello que caía en su seno, entonces bastaba repetir el gesto para tener alimento asegurado. No era un milagro aislado, era el comienzo de un pacto. El hombre dejó de ser únicamente perseguidor de la vida. Comenzó a cultivarla. Y con ello, la tierra dejó de ser solo escenario. Se convirtió en aliada. Los primeros cultivos fueron modestos. Cereales salvajes, legumbres pequeñas, raíces que brotaban con el sol. La cosecha no era abundante, pero era previsible, y esa previsibilidad cambió la mente humana. Donde antes reinaba la incertidumbre del camino, comenzó a crecer la paciencia de la espera. Donde antes se dependía del azar, apareció la posibilidad de planear. La semilla se volvió símbolo de esperanza, de continuidad, de futuro, porque en ese grano enterrado estaba el secreto de la permanencia. Pero cultivar la tierra exigía algo nuevo, quedarse en un lugar. El hombre, que durante milenios había sido errante, comenzó a detenerse. Las chozas improvisadas dieron paso a asentamientos más estables y las rutas nómadas comenzaron a olvidarse. Cada siembra requería cuidado constante, regar, vigilar, proteger de animales salvajes. Y ese cuidado, que parecía simple, fue en realidad el inicio de una transformación radical. La humanidad comenzaba a echar raíces en la tierra, a tejer su vida alrededor de un territorio fijo. No obstante, el descubrimiento de la agricultura trajo consigo un quiebre. La seguridad de la siembra exigía también disciplina, trabajo continuo, dependencia de los ciclos. Una tormenta, una plaga, una sequía podían arruinar meses de esfuerzo. La libertad salvaje del cazador-recolector empezaba a ceder ante la responsabilidad del agricultor, pero en ese sacrificio germinaba también una nueva posibilidad. Acumular, almacenar, planificar el mañana con más certeza que nunca antes. La vida dejaba de ser solo presente, se convertía en proyecto. La agricultura fue, en esencia, el inicio de la civilización. Con ella nacieron las primeras aldeas, los primeros vínculos más duraderos con un territorio, las primeras formas de organización más compleja. El hombre aprendió que la tierra podía sostenerlo si él sabía cuidarla. Y ese aprendizaje, tan simple y tan revolucionario, abrió las puertas a un mundo nuevo. Porque si la semilla podía crecer en el suelo, entonces el hombre también podía crecer en comunidad.
La edad de piedra estaba cambiando de rostro, y pronto, con el fin del nomadismo, aparecerían las primeras aldeas, preludio de ciudades y sociedades enteras. El fin del nomadismo y las primeras aldeas. El día en que el hombre dejó de caminar sin destino y decidió quedarse en un mismo lugar, el mundo cambió para siempre. Hasta entonces, la vida había sido movimiento, pasos tras animales migratorios, estaciones que dictaban rutas, improvisación frente a la incertidumbre. Pero con la agricultura ya en marcha, apareció una nueva necesidad: proteger el cultivo, vigilar el crecimiento de las semillas, esperar la cosecha. Y esa espera obligó a detenerse. Así, entre chozas de barro y techos de paja, surgieron las primeras aldeas, raíces humanas en la tierra. Imagina esos pequeños asentamientos a orillas de ríos, donde el agua fertilizaba los campos y ofrecía peces como alimento adicional. Casas circulares, hechas con ramas y barro endurecido, se agrupaban alrededor de un fuego común. Los niños corrían entre huertos primitivos, los ancianos observaban con sabiduría el paso del sol y la luna, y las mujeres y hombres trabajaban juntos, cuidando que nada amenazara las cosechas. No eran ciudades aún, pero ya había en esas aldeas el germen de lo que vendría después: organización, permanencia, pertenencia. El fin del nomadismo trajo consigo algo insólito: la acumulación. Por primera vez, el ser humano podía guardar excedentes, almacenar granos, tener reservas para los días difíciles. Ese gesto aparentemente simple alteró profundamente la vida. Donde antes todo era consumo inmediato, ahora había previsión. Y con la previsión nacieron la propiedad, la división de tareas, los primeros intercambios entre grupos vecinos. La aldea era mucho más que un conjunto de chozas. Era un laboratorio de sociedad. Pero detenerse también tuvo un precio. Las aldeas se convirtieron en puntos fijos, y con ello llegaron nuevas tensiones: proteger los campos de extraños, defender los recursos de clanes rivales, enfrentar plagas o sequías que antes podían evitarse con el movimiento. La tierra ofrecía estabilidad, pero exigía sacrificios. El hombre aprendió que la quietud también implicaba riesgos, que no todo estaba bajo su control. El nomadismo había sido incertidumbre, sí, pero también libertad. El sedentarismo ofrecía seguridad, aunque al costo de una nueva fragilidad. Aún así, esas aldeas fueron un quiebre irreversible. En sus límites nació la idea de hogar como lugar fijo, no solo como refugio pasajero. En sus campos germinó la noción de comunidad como algo duradero, no solo como alianza temporal. Y en sus hogueras nocturnas se forjó el sentido de pertenencia a un territorio, a un pedazo de tierra que ya no era simple escenario, sino herencia y legado. La humanidad había cruzado una frontera invisible. El suelo ya no era solo camino, era raíz, y en esa raíz estaba la promesa de un futuro nuevo, más complejo, más desafiante, más humano, porque de las aldeas surgirían estructuras aún mayores, revoluciones silenciosas que transformarían no solo la forma de vivir, sino también la manera de pensar. El Neolítico estaba a punto de desplegarse, y con él, una verdadera revolución en la historia de la humanidad. El Neolítico y la Revolución Silenciosa. Hubo un tiempo en que la transformación más profunda de la humanidad no vino de una guerra ni de un cataclismo, sino de algo tan silencioso como el germinar de una semilla. Ese tiempo fue el Neolítico, una era donde el hombre, al mirar la tierra, comprendió que en su interior no solo había alimento, sino también poder. Poder de permanencia, de abundancia, de previsión. La revolución del Neolítico no estalló como un trueno, avanzó como un amanecer lento, transformando la vida humana desde sus cimientos más íntimos. En las aldeas que comenzaban a multiplicarse, el paisaje cambió. Los campos se llenaron de surcos, los ríos
fueron aprovechados para regar, los árboles fueron talados para abrir espacio a la siembra. Allí donde antes corría la tribu detrás de un ciervo, ahora hombres y mujeres doblaban la espalda sobre la tierra. El suelo, trabajado con herramientas de piedra cada vez más refinadas, devolvía trigo, cebada, lentejas, frutos que podían alimentar no a 1 ni a 10, sino a toda una comunidad por meses. Y ese cambio alimenticio transformó no solo el cuerpo, también el espíritu. La vida dejó de ser una carrera contra el hambre para convertirse en una espera organizada. El Neolítico trajo consigo otra consecuencia inesperada: el crecimiento demográfico. Al haber más alimento disponible, más niños sobrevivían, más familias se formaban, más manos había para trabajar la tierra. La aldea se expandía y con ella las relaciones humanas se volvían más complejas. Nacieron nuevas formas de autoridad, nuevos acuerdos para repartir el agua, los campos, las cosechas. Lo que había empezado como una revolución silenciosa se convirtió en la semilla de las futuras sociedades. Jerarquías, reglas, costumbres. La tierra no solo alimentaba, también organizaba. Pero este tiempo de abundancia tenía también sus sombras. Al depender del cultivo, el hombre se ató a los ciclos de la naturaleza de un modo más rígido que nunca. Una sequía prolongada podía significar hambre masiva. Una plaga podía arrasar con meses de trabajo. Y fue entonces cuando la espiritualidad adquirió nuevas formas. Dioses de la fertilidad, diosas madre que representaban la tierra fecunda, rituales para asegurar la lluvia o para agradecer la cosecha. El ser humano, que antes rogaba a los cielos por una caza exitosa, ahora levantaba sus súplicas por la vida de los campos. El quiebre del Neolítico fue definitivo. En ese silencio de los campos trabajados, en ese murmullo de aldeas que crecían, se estaba tejiendo el destino de la humanidad. Porque con la agricultura establecida y la vida sedentaria consolidada, el hombre comenzaba a domesticar no solo la tierra, sino también a los animales que lo rodeaban. Y ese acto de dominio, de alianza y de transformación daría paso a otra revolución: la domesticación de los animales y el nacimiento del trabajo organizado. La domesticación de animales y el nacimiento del trabajo. Hubo un día en que el ser humano miró a los animales con otros ojos. Ya no los vio únicamente como presa, ni como amenaza que debía evitar. Los observó de cerca, estudió sus hábitos, comprendió sus ritmos y se atrevió a imaginar que podían caminar a su lado. Así comenzó la domesticación, un pacto silencioso entre dos mundos, el de la naturaleza salvaje y el de la humanidad que empezaba a organizarse. Fue un gesto simple: retener al más dócil, alimentar al más joven, cuidar al más útil. Pero sus consecuencias marcaron un antes y un después. El perro, el buey, la cabra, la oveja, poco a poco se transformaron en aliados inseparables. Imagina la escena: un grupo de hombres y mujeres, reunidos al amanecer llevando agua al ganado, ordenando rebaños que balaban inquietos, preparando los campos con la ayuda de animales que antes habían huido ante su presencia. La tierra, ahora surcada con mayor facilidad, devolvía más alimento. El buey tiraba del arado improvisado, la cabra ofrecía leche, la oveja su lana, el perro vigilaba y protegía. Cada animal añadido a la vida humana era un nuevo eslabón en la cadena de la supervivencia. Y con ellos, el hombre aprendió que el trabajo no era solo esfuerzo humano, era también cooperación con otras criaturas. La domesticación trajo consigo un cambio profundo en la organización del tiempo. Antes, la tribu se movía al compás de los ciclos naturales. Ahora debía organizar su día alrededor del cuidado de los animales y los campos. Nacieron rutinas: ordeñar al amanecer, pastorear al mediodía, encerrar el ganado al anochecer. El trabajo dejó de ser improvisación y se convirtió en disciplina.
Y en esa disciplina nació una nueva forma de vida, más estable, pero también más exigente. La abundancia ya no dependía solo de la caza o la recolección, dependía del esfuerzo diario, del cuidado constante. Pero este avance tuvo también su quiebre. El hombre, que antes se movía ligero y libre, comenzó a cargar con nuevas responsabilidades. Donde había movimiento apareció permanencia. Donde había libertad apareció deber. El trabajo, ese que hoy consideramos parte esencial de la vida humana, nació en esos días como un pacto con la tierra y con los animales. Y junto con él nació también la desigualdad. No todos poseían la misma cantidad de rebaños, no todos tenían los mismos campos. El excedente, que había parecido una bendición, comenzó a ser también fuente de conflicto. Aún así, el impacto fue irreversible. La domesticación no solo multiplicó la fuerza humana, también transformó su espíritu. La relación con los animales dejó una huella emocional y simbólica. Algunos fueron vistos como protectores, otros como símbolos de fertilidad, otros como guardianes del hogar. La vida cotidiana, antes centrada en la lucha directa contra la naturaleza, se convirtió en un entramado complejo de tareas, cuidados y significados. El hombre ya no era solo cazador o recolector, ahora era pastor, agricultor, trabajador. Ese paso abrió las puertas a una etapa aún más refinada. Si los animales podían ser domesticados y el trabajo organizado, también las herramientas debían evolucionar. El hombre comenzó a mirar la piedra con nuevos ojos, no solo como filo burdo, sino como materia que podía pulirse, perfeccionarse, volverse extensión precisa de su voluntad. Y así, en el corazón del Neolítico, nació el arte de la piedra pulida, el siguiente gran salto en el camino de la humanidad. La piedra pulida y el refinamiento de la herramienta. Durante milenios, la piedra tallada había sido la fiel compañera de la humanidad, filosa, práctica, pero tosca. Sin embargo, con el paso del tiempo y el crecimiento de la experiencia, el ser humano comenzó a observar que aquel material podía ser trabajado con más delicadeza, no solo golpeado, sino también pulido, desgastado lentamente hasta adquirir formas más finas y resistentes. Así nació una nueva revolución silenciosa, la piedra pulida. Ya no era únicamente un objeto funcional, era una extensión perfeccionada de la mente humana, un testimonio de paciencia y visión. Imagina al hombre junto a un río, tomando una piedra áspera y frotándola contra otra durante horas, incluso días, hasta que el filo adquiría una suavidad que no se quebraba con facilidad. El esfuerzo era inmenso, pero el resultado transformaba la vida. Hachas más fuertes que podían talar árboles enteros, azadas que removían la tierra con mayor eficacia, puntas que atravesaban pieles más duras. Con estas nuevas herramientas, el campo se abrió como nunca antes, la madera se convirtió en recurso abundante y el trabajo cotidiano ganó precisión. La piedra ya no era solo arma, era la clave del progreso. El refinamiento de la herramienta trajo consigo un cambio en la mentalidad. El hombre comprendió que el futuro no dependía solo de lo inmediato, sino de la calidad del trabajo invertido. El tiempo, antes dedicado únicamente a sobrevivir, comenzó a invertirse en perfeccionar. Y esa paciencia, ese aprender a esperar el resultado de horas de esfuerzo, era también una lección espiritual. Pulir la piedra era, de algún modo, pulir el alma, transformar lo bruto en útil, lo salvaje en civilizado. Pero el quiebre no tardó en aparecer. Estas herramientas más eficaces permitieron abrir más campos, acumular más madera, construir refugios más sólidos. Y con ello, la vida se volvió más dependiente del trabajo constante. Lo que había comenzado como refinamiento se transformó en exigencia. Más tierra que cultivar, más troncos que cortar, más esfuerzo que sostener.
La humanidad se hacía más poderosa, sí, pero también más atada a la rueda del deber. La piedra pulida, símbolo de progreso, se convirtió también en recordatorio de una vida cada vez más laboriosa. Aún así, este avance abrió puertas insospechadas. Con herramientas perfeccionadas se pudieron construir aldeas más duraderas, cercar terrenos, levantar estructuras que resistieran el tiempo. El hombre había comprendido que la materia podía ser moldeada a voluntad, que la tierra y la roca podían rendirse a la paciencia y la imaginación. Y de ese descubrimiento no solo surgieron cosechas más abundantes o refugios más firmes, también nacieron nuevas formas de organización social. Porque mientras la piedra se refinaba, también lo hacía la vida en comunidad, y con ella los roles entre mujeres y hombres dentro de los clanes. Mujeres y hombres en la organización de los clanes. En las primeras aldeas, la vida se organizaba como un tejido frágil pero resistente, donde cada hilo tenía un papel indispensable. Allí, entre el humo de las hogueras y el murmullo de los campos, mujeres y hombres encontraron sus lugares en la estructura de los clanes. No eran iguales las tareas, pero tampoco eran prescindibles. Cada uno sostenía un fragmento de la vida común, y juntos formaban el equilibrio que mantenía viva a la comunidad. Las mujeres, guardianas del hogar y de los saberes silenciosos, eran las encargadas de recolectar plantas, de preparar los alimentos, de tejer pieles y fibras para proteger del frío. Pero no solo cuidaban el presente, eran también transmisoras de memoria, pues enseñaban a los niños a distinguir qué raíces alimentaban y cuáles envenenaban, qué hierbas sanaban y cuáles debían temerse. En ellas descansaba la sabiduría cotidiana, el conocimiento íntimo de la tierra y de los cuerpos. Además, eran las que daban vida, y esa capacidad las envolvía de un aura sagrada. Muchas veces, representadas como diosas madre en figuras de piedra y barro, símbolos de fertilidad y continuidad. Los hombres, por su parte, asumían las labores más ligadas a la fuerza física y al riesgo. Eran cazadores, constructores, protectores de los campos y del ganado. Forjaban armas, levantaban chozas, cuidaban de que los enemigos no amenazaran la aldea. En su fuerza descansaba la defensa, en su valor el resguardo de todos. Pero junto con el esfuerzo físico, también se fueron convirtiendo en símbolos de liderazgo. Su experiencia en la caza y la guerra los colocaba como referentes en la toma de decisiones. Y sin embargo, no todo estaba separado. Muchas veces las funciones se entrelazaban, pues la vida exigía flexibilidad. Mujeres que recolectaban también sabían pescar. Hombres que cazaban también cuidaban a los niños en ausencia de las madres. La organización de los clanes no era un esquema rígido, era un flujo constante, una adaptación a lo que cada circunstancia pedía. La supervivencia no admitía orgullo, admitía colaboración. Con el tiempo, estas diferencias comenzaron a marcar jerarquías, a crear simbolismos y divisiones más profundas. El hombre guerrero, la mujer madre, figuras que aún hoy resuenan en los ecos de la memoria cultural. Pero en aquel entonces, antes de que las desigualdades se endurecieran, estas diferencias eran sobre todo funcionales, un engranaje práctico que mantenía vivo al grupo, porque más allá de los roles, todos compartían la misma fragilidad frente a la naturaleza y la misma esperanza en el mañana. El quiebre, sin embargo, estaba sembrado. La acumulación de excedentes y la necesidad de organización más compleja darían lugar a estructuras sociales donde unos tendrían más poder que otros. La vida comunitaria dejaría de ser tan flexible para convertirse en un entramado de obligaciones, roles y jerarquías que marcarían el rumbo de las futuras sociedades. Pero en esos primeros clanes, mujeres y hombres aún vivían en un equilibrio cercano a la reciprocidad, unidos por la certeza de que sin la contribución de cada uno, el grupo entero perecería.
De ese equilibrio nació también un sentido profundo hacia la vida y la muerte, porque en el corazón de las aldeas no solo se trabajaba y se sobrevivía, también se despedía a los muertos, se honraba lo invisible, se tejía la idea de lo sagrado. Y así, junto con la organización social, surgieron los primeros ritos funerarios, las primeras creencias y la pregunta eterna sobre lo que aguarda más allá. Enterramientos, creencias y la idea de lo sagrado, el día en que el ser humano decidió no abandonar a sus muertos al azar de la tierra, algo profundo cambió para siempre. Ya no bastaba con sobrevivir, había que dar sentido a la muerte. Fue entonces cuando nacieron los primeros enterramientos, gestos silenciosos que revelaban que el hombre no solo vivía, también creía. Enterrar un cuerpo era más que ocultar la descomposición. Era un acto de amor, de memoria, de fe en que había algo más allá del último aliento. Imagina a una pequeña comunidad reunida en torno al cuerpo de uno de los suyos. La cueva, iluminada por antorchas temblorosas, guardaba un silencio reverente. El cuerpo, recostado en posición fetal, era cubierto con pieles y adornado con objetos simples, cuentas de hueso, collares de conchas, herramientas de piedra. No eran adornos al azar, eran ofrendas. Había en esos gestos la intuición de que el difunto seguiría caminando en otro lugar, que necesitaría compañía, alimento, símbolos de protección. La muerte dejaba de ser desaparición absoluta. Se convertía en tránsito. En estos enterramientos primitivos nació la idea de lo sagrado. El hombre, que hasta entonces había vivido pendiente del hambre y del frío, comenzó a intuir que existía un orden invisible. Los ritos funerarios eran puentes hacia lo desconocido, plegarias silenciosas hacia fuerzas superiores. De allí surgieron las primeras creencias, espíritus que habitaban las cuevas, almas que ascendían al cielo, sombras que caminaban bajo la luna. Todo era misterio, pero el misterio se volvió parte de la vida. El impacto fue enorme. Los enterramientos fortalecieron el sentido de comunidad. Recordar a los muertos era también fortalecer la identidad de los vivos. Los niños aprendían que no estaban solos, que sus ancestros los acompañaban. Los adultos encontraban en el rito consuelo y continuidad. Los ancianos, que sabían cercana la muerte, hallaban en esos gestos la promesa de no ser olvidados. Así, la vida se extendía más allá del presente y la muerte dejaba de ser ruptura total para convertirse en memoria compartida. Pero el quiebre también estaba allí. Con la aparición de lo sagrado, la vida humana comenzó a dividirse entre lo visible y lo invisible, entre lo práctico y lo espiritual. Esa separación abrió la puerta a un mundo simbólico que marcaría todas las culturas posteriores. La cosecha ya no era solo fruto de trabajo, era bendición de un dios o espíritu. La enfermedad no era solo fragilidad, era castigo o señal. El trueno no era solo fenómeno natural, era voz de lo divino. Lo sagrado entró en la vida como una fuerza poderosa y jamás volvería a salir. De esos enterramientos, de esas primeras creencias, nació la religión en su forma más antigua, una mezcla de miedo y reverencia hacia lo inexplicable, y con ella también el deseo de comprender los ciclos, de anticipar el destino, de mirar el cielo buscando respuestas, porque si había vida después de la muerte, también debía haber orden en el cosmos. Así surgió la necesidad de observar el paso de los días, de medir el tiempo, de leer las estrellas. La humanidad estaba a punto de inventar sus primeros calendarios y a descubrir que el cielo era, en sí mismo, un libro abierto. Los primeros calendarios, ciclos y observación del cielo. El cielo siempre estuvo allí, inmenso, indomable, misterioso. Durante millones de noches, los hombres y mujeres de la edad de piedra lo contemplaron con temor y fascinación. Al principio, las estrellas eran apenas puntos de luz, testigos silenciosos de sus hogueras.
Pero poco a poco la mirada se hizo más atenta, más paciente, y entonces comenzaron a notar un patrón. El sol regresaba siempre por el mismo horizonte. La luna cambiaba de rostro con regularidad. Las estrellas se movían en rutas invisibles, pero precisas. El caos del firmamento se reveló como un orden secreto. Y en ese descubrimiento nació una de las mayores conquistas de la humanidad: el tiempo. Imagina a un grupo de aldeanos reunidos al anochecer, señalando con los dedos las constelaciones que parecían dibujar figuras de animales y espíritus. Cada noche repetían el gesto y comprendían que esas luces no eran caprichosas. Regresaban, cambiaban, anunciaban estaciones. El cielo, antes enigma puro, se convirtió en calendario. Los solsticios marcaban los días más largos o más cortos. La luna llena anunciaba momentos de caza o de siembra. El amanecer en cierto punto del horizonte recordaba que pronto vendría la cosecha. Los hombres y mujeres de piedra aprendieron a leer el cielo como quien lee un libro abierto. De esa observación paciente nació la noción de ciclo. El mundo no era un fluir caótico, sino un ritmo eterno de nacimientos y muertes, de siembras y cosechas, de días y noches. Esa certeza cambió la manera de vivir. Ya no se dependía solo del instinto, sino también de la previsión. Saber cuándo sembrar, cuándo recolectar, cuándo prepararse para el invierno significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Y el cielo era el gran maestro, pero la observación no se quedó en lo práctico. De esos ciclos nació también la espiritualidad más profunda. Si el sol desaparecía y siempre volvía, entonces la vida y la muerte quizá también fueran un ciclo. Si la luna crecía y decrecía, quizás el alma también lo hacía. Así los primeros calendarios fueron a la vez herramientas agrícolas y templos simbólicos. El tiempo se volvió sagrado, y con él los astros que lo regían. El sol se convirtió en Dios, la luna en madre, las estrellas en espíritus que guiaban a los vivos y acompañaban a los muertos. El quiebre fue inevitable. Quien sabía leer el cielo tenía poder. Los ancianos que dominaban esos conocimientos se convirtieron en consejeros y guías, casi sacerdotes del tiempo. Eran ellos quienes anunciaban cuándo sembrar o cuándo cazar, cuándo celebrar o cuándo llorar. Así, la observación del firmamento se transformó en la base de las primeras formas de autoridad espiritual y social. El tiempo ya no era solo experiencia, era conocimiento compartido, era calendario. Y de esa alianza entre cielo y tierra nació también algo más: la necesidad de intercambio, porque un grupo podía tener excedentes de grano mientras otro poseía pieles o piedras para herramientas o conchas que venían del mar. Los ciclos marcaban no solo el trabajo, sino también los momentos de encuentro, los caminos invisibles del comercio primitivo que comenzaba a unir a tribus lejanas. El comercio primitivo y los caminos invisibles. Antes de que existieran mercados bulliciosos, monedas o caravanas interminables, ya había intercambio. Nació de la necesidad, pero también del descubrimiento de que lo que uno poseía podía ser valioso para otro. Así comenzó el comercio primitivo, un gesto sencillo de dar y recibir, que en realidad escondía un cambio profundo en la mente humana, porque al intercambiar, el hombre entendió que no estaba solo, que más allá de su aldea existían otros grupos, otras manos, otras miradas con las que podía tejer la red invisible de la convivencia. Imagina dos tribus que se encuentran en un claro, después de días de caminar. Una trae conchas marinas, brillantes y extrañas, que hablan del rumor de las olas. La otra ofrece pieles gruesas, curtidas por el frío de las montañas. No hay palabras aún que nombren comercio, pero sí hay gestos, manos que se extienden, objetos que cambian de dueño, sonrisas nerviosas que sellan un pacto.
En ese instante no solo se intercambian bienes, se intercambian mundos. Lo que antes era desconocido se vuelve propio, y lo propio viaja hacia tierras lejanas. Los caminos invisibles del comercio primitivo eran senderos de tierra, ríos navegados en troncos huecos, pasos ocultos entre montañas. No había mapas, pero sí memoria. Los hombres recordaban la curva del río, el árbol torcido, la piedra que señalaba el camino. Así, las rutas se transmitían de generación en generación, hasta convertirse en corredores que unían aldeas separadas por días de distancia. Y en esos corredores no solo circulaban objetos, circulaban historias, símbolos, técnicas. Cada intercambio era también una lección. El comercio trajo consigo un quiebre en la manera de vivir. Lo que antes era autosuficiencia absoluta, ahora se volvió interdependencia. Ya no bastaba con cultivar la tierra o cazar animales. Ahora se deseaban objetos exóticos, piedras de otro color, conchas que evocaban mares lejanos, obsidiana que brillaba con un filo superior al de cualquier roca local. Este deseo creó vínculos, pero también tensiones. La necesidad de proteger rutas, de garantizar la reciprocidad, de evitar el engaño. La humanidad comenzaba a entrar en un terreno nuevo, la negociación. Pero el comercio no fue solo práctico, también fue simbólico. Algunos objetos adquirieron valor ritual. Cuentas de hueso usadas como amuletos, piedras verdes convertidas en talismanes, conchas guardadas como signos de prestigio. Intercambiar no era solo asegurar alimento, era también compartir símbolos de poder, de identidad, de espiritualidad. El comercio primitivo abrió la puerta a la idea de riqueza, a la diferencia entre poseer más o menos, y con ello, a los primeros destellos de desigualdad. Y sin embargo, en medio de estas tensiones, el comercio unió lo que la distancia separaba. Las aldeas ya no eran islas perdidas en la inmensidad del mundo, formaban parte de una red que conectaba territorios, climas y recursos. Y esa red preparó el camino para otra revolución, la construcción de monumentos de piedra, estructuras que no eran simples refugios ni campos de cultivo, sino señales visibles de que el ser humano había aprendido a dejar huella en la tierra. Monumentos que aún hoy desafían al tiempo y nos hablan de aquel misterio. Monumentos de piedra y el misterio de lo megalítico. Hubo un momento en que el ser humano dejó de conformarse con lo efímero. Las chozas podían derrumbarse, los campos morir con la sequía, pero la piedra permanecía. Fue entonces cuando manos primitivas, guiadas por una voluntad que parecía desmesurada para su tiempo, comenzaron a erigir monumentos que desafiaban la fragilidad de la vida. Círculos de menires, dólmenes cubiertos por gigantescas losas, alineaciones que señalaban el horizonte, las huellas de lo megalítico. Allí, entre el esfuerzo colectivo y el misterio espiritual, nació el deseo de dejar marcas eternas en la tierra. Imagina a una comunidad entera reunida al amanecer, hombres y mujeres arrastrando enormes bloques con cuerdas de fibras y troncos rodando bajo ellos. El sudor corría, los músculos temblaban y cada metro conquistado era celebrado como una victoria. ¿Qué los impulsaba a semejante hazaña? No era solo necesidad práctica, era un impulso simbólico, una fe compartida en que esas piedras debían estar allí, unidas, formando un mensaje que iba más allá de lo comprensible. Los monumentos no eran simples construcciones, eran puentes entre lo humano y lo divino. Muchos de estos sitios tenían relación con el cielo. Las piedras alineadas señalaban solsticios, equinoccios, salidas del sol y de la luna. Eran calendarios eternos, templos abiertos, donde el tiempo se hacía visible en el juego de las sombras. Otros parecían ser tumbas colectivas, espacios donde la muerte se transformaba en rito de comunidad, y en todos ellos había un denominador común:
la certeza de que la vida debía dejar huellas en la piedra, como si el alma misma quisiera grabarse en la eternidad. El misterio de lo megalítico aún nos acompaña. ¿Cómo lograron levantar rocas de tantas toneladas sin herramientas de metal, sin ruedas, sin bestias de carga suficientes? La respuesta se oculta entre hipótesis, pero lo que importa es el significado, la voluntad de trascender. Estos monumentos nos hablan de una humanidad que, aunque vivía entre lo precario y lo simple, tenía ya la grandeza de imaginar lo eterno. Allí, en esos círculos de piedra, nació el germen de la arquitectura, de la ingeniería, de la espiritualidad compartida. Pero el quiebre estaba por venir. Con cada monumento levantado, con cada alineación de rocas que miraba al cielo, la edad de piedra estaba alcanzando su límite. El hombre, que había tallado piedras, domesticado animales y cultivado la tierra, estaba a punto de descubrir otro secreto aún más poderoso: el metal. El brillo del cobre y del bronce anunciaría el final de una era y el comienzo de otra, donde las herramientas y las armas superarían en fuerza todo lo que la piedra había ofrecido. El surgimiento del metal y el final de una era. Durante milenios, la piedra había sido el corazón de la humanidad. Filosa, resistente, paciente, había dado forma a herramientas, armas, hogares y monumentos. Pero un día, en medio del fuego, el hombre descubrió algo que cambiaría su destino para siempre: el metal. Fue al calor de las hogueras cuando un fragmento de mineral rojizo comenzó a derretirse y a transformarse en una masa brillante. Allí, en ese instante casi accidental, nació una nueva promesa. El cobre primero, el bronce después y más tarde el hierro. La edad de piedra había cumplido su ciclo y una nueva era comenzaba a latir bajo la superficie ardiente. Imagina la escena: un grupo de hombres y mujeres, reunidos frente a un fuego más intenso de lo habitual. Observa con asombro cómo del mineral oscuro brota un líquido incandescente. El brillo era distinto al de la piedra, más vivo, más maleable. Al enfriarse, el metal revelaba su secreto. Podía moldearse, podía afilarse, podía resistir de un modo desconocido hasta entonces. Esa revelación transformó el trabajo y la guerra, el campo y el hogar. Donde antes una hacha de piedra tardaba horas en cortar un tronco, ahora una hoja de metal lo hacía en un instante. Donde una lanza de piedra se quebraba en la batalla, una punta metálica atravesaba con precisión mortal. El surgimiento del metal no fue inmediato ni universal. Durante siglos convivieron herramientas de piedra y objetos metálicos, pero el cambio era inevitable. El cobre dio paso al bronce, mezcla poderosa que ofrecía dureza y durabilidad. Con él, las aldeas comenzaron a levantarse con mayor rapidez, los campos se abrieron con mayor eficacia, los guerreros adquirieron una fuerza temida. La piedra, que había sido reina, se convirtió poco a poco en recuerdo. El metal era el nuevo señor del trabajo humano. Y sin embargo, este descubrimiento no solo trajo progreso, también trajo quiebres. Con el metal nació la desigualdad más marcada. No todos tenían acceso a las minas, no todos dominaban el arte de fundir y moldear. Los que sí lo hacían adquirieron poder, prestigio, autoridad. El metal no solo transformó la técnica, transformó la sociedad. Surgieron jerarquías más rígidas, clanes más fuertes, aldeas que se convirtieron en núcleos de dominio. La humanidad había abierto una puerta que ya no podría cerrar. El final de la edad de piedra fue silencioso pero definitivo. Las herramientas pulidas, los monumentos megalíticos, los rituales que habían acompañado a generaciones, quedaron atrás como vestigios de un tiempo fundacional. El hombre había aprendido a dominar la tierra, el fuego, los animales y ahora también los minerales ocultos bajo la roca. Esa suma de conquistas lo preparaba para una nueva etapa,
más luminosa y más oscura a la vez, la era de los metales, con su promesa de poder y su sombra de conflicto. La edad de piedra terminaba, pero no moría, porque en cada piedra tallada, en cada cueva pintada, en cada rito compartido, quedaba grabada la memoria de un tiempo en que lo humano aprendió a ser humano, y esa memoria no se borraría jamás. Se convertiría en herencia, en raíz, en cimiento de todo lo que vendría después, porque aunque los metales marcaran un nuevo inicio, lo que la piedra dejó en nosotros seguiría vivo, como huella eterna de nuestro origen. Lo que la edad de piedra dejó grabado en nosotros. La edad de piedra terminó, pero nunca desapareció. Sus huellas siguen vivas en nosotros, en cada rincón de nuestra existencia cotidiana, en la forma en que pensamos, soñamos y construimos. Porque lo que comenzó como un golpe de piedra contra piedra no fue solo el inicio de una herramienta, fue el despertar de la humanidad. Aquellos primeros pasos inciertos, temblorosos, llenos de miedo, dejaron marcas que aún llevamos en lo más profundo de nuestra memoria colectiva. De esa era heredamos la chispa del ingenio, el deseo de transformar lo que tenemos en lo que necesitamos. Cada vez que alguien toma un objeto y lo adapta, cada vez que la creatividad vence a la escasez, resuena aquel eco antiguo de las primeras manos tallando piedra. Heredamos también el fuego, no solo como calor que nos protege, sino como símbolo de comunidad. Las hogueras que reunían a los clanes son hoy las mesas donde compartimos, las plazas donde nos encontramos, los espacios donde la soledad se convierte en compañía. El lenguaje, nacido de gestos y sonidos rudimentarios, nos enseñó que no hay existencia plena sin comunicación. Y aquellas primeras pinturas en las cavernas siguen presentes en cada mural, en cada historia narrada, en cada arte que busca explicar lo inexplicable. Los lazos familiares, las tribus, los rituales, se transformaron en sociedades, en pueblos, en culturas, pero en el fondo siguen siendo lo mismo. La certeza de que necesitamos al otro para sobrevivir y para dar sentido a nuestra vida. De los cazadores y recolectores heredamos el movimiento, la inquietud, esa pulsión de buscar siempre más allá del horizonte. De los agricultores, la paciencia, la disciplina, la capacidad de esperar y cuidar lo que hemos sembrado. De los primeros enterramientos heredamos la idea de lo sagrado, el respeto por la vida y la muerte, la pregunta eterna por lo que ocurre después del último aliento. De la observación del cielo, la noción del tiempo, los calendarios que aún marcan nuestro destino. Del comercio primitivo, la certeza de que compartir y dar es también una forma de crecer. Y de los monumentos megalíticos, la necesidad de dejar huella, de recordar que somos efímeros pero capaces de crear lo eterno. El quiebre de esa era fue su grandeza. La piedra cedió su lugar al metal, pero lo aprendido jamás se perdió. La edad de piedra nos dio raíces, nos dio la base sobre la que se levantaron imperios, religiones, ciudades y sueños. Fue el tiempo en que aprendimos a ser vulnerables y fuertes, frágiles y creativos, mortales y eternos a la vez. Hoy, cada vez que levantamos la vista al cielo estrellado, podemos imaginar a aquellos primeros hombres y mujeres que lo hicieron antes que nosotros, con miedo y asombro, y comprendemos que seguimos siendo los mismos. La piedra nos enseñó a construir, el fuego a reunirnos, el lenguaje a compartir, el arte a soñar, el rito a creer, la observación a planear, el trabajo a crear, la comunidad a permanecer. Todo lo que somos comenzó allí. La edad de piedra terminó, sí, pero lo que dejó grabado en nosotros nunca se ha borrado. Somos, aún hoy, hijos de esa piedra, de ese cielo y de ese fuego.
Y mientras el tiempo siga avanzando, mientras la memoria siga viva, el eco de aquella primera era seguirá latiendo en nuestro interior, recordándonos de dónde venimos y hacia dónde vamos.